Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Puede tomar su asiento. El Señor bendiga esta lectura de la palabra de Dios. Es una lectura bastante conocida por nosotros, incluso se ve en la escuela bíblica, en las escuelas dominicales, donde retratamos nosotros muchas veces este paso del Señor Jesús junto a sus discípulos por en medio del mar. Entonces, cuando nosotros pensamos o meditamos en la palabra de Dios, y especialmente en este versículo, o en este párrafo de la palabra de Dios, nos damos nosotros cuenta cómo a Jesús nada se le pasa por alto. Aunque de repente pareciera que sí se pasa por alto. Pero al Señor nada se le escapa. Y nosotros vemos en esta porción de la Escritura cómo Jesús junto a sus discípulos, y cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta en la lectura de la palabra que Jesús predicaba la palabra del Señor, iba llevando un mensaje de arrepentimiento para que el hombre y la mujer se convirtiera y volviera a los caminos del Señor. Entonces Jesús predicaba la palabra, pero no era tan solamente la palabra, sino que a Jesús lo acompañaba ¿qué? Las sanidades, los prodigios, los milagros, y la multitud se aferraba, acudía al Señor, porque sabía que algo podía salir de Jesús. ¿Se recuerdan a esa mujer con flujo de sangre? Cuando tenía Jesús en medio una multitud y la mujer con el flujo de sangre tenía la necesidad de sanar su enfermedad. Y ella con su fe, confiada en el Señor, dice la palabra que decía en su interior: si tan solo tocara el borde del manto del Maestro, iba a ser sana. Entonces la mujer tocó el borde del manto de Jesús, y la mujer fue sana en el momento. Y el Maestro dice, de acuerdo a uno de los relatos en el Evangelio, dice: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, siempre los discípulos dando ahí una nota diferente. Pero Jesús, ¿cómo dices tú? ¿Quién te ha tocado? Si no ves que hay una multitud que te oprime, que te aprieta, entonces cualquiera te puede tocar. Pero este toque es diferente. No es un toque de multitud, sino es un toque de fe. Porque la mujer con fe toca al Maestro. Y cuando la mujer con fe toca al Maestro, dice Jesús que de él siente que sale virtud, que sale poder. Y como él siente que sale poder, que sale virtud, la mujer recibe sanidad. Entonces nosotros nos damos cuenta cómo había una multitud que seguía a Jesús. Entonces Jesús estaba en una ciudad, iba a la otra ciudad, y a donde estaba Jesús, la multitud iba y estaba al lado de él. Pero dice este relato que llega, ¿qué cosa? Llega la noche y Jesús le dice: ya, basta de estar acá, es necesario que crucemos a la otra orilla. Y el mar de Galilea o el mar de Genesaret o el lago de Genesaret tiene características importantes, y una de ellas es que la tormenta se puede levantar de la noche a la mañana. O sea, una tormenta en ese mar no da aviso. No es fácil saber que iba a ocurrir una tormenta. Para nosotros es fácil saber el clima. ¿Por qué? Porque tomamos nuestro celular, revisamos el celular y vemos que va a llover. Incluso nos adelantamos nosotros más de una semana y podemos revisar el tiempo y saber que la otra semana va a haber lluvia o va a estar bueno. Y casi siempre acierta, pero de repente falla. Pero tenemos una posibilidad para ver el tiempo.
Acá era totalmente diferente. O sea, el lago no daba ninguna posibilidad de saber que algo iba a ocurrir. Entonces, ¿qué hace el maestro? El maestro le dice a sus discípulos, ya basta de estar acá con la multitud, es necesario que crucemos a la otra orilla. Y la forma más fácil de cruzar es tomar una lancha, una embarcación, e ir de un extremo al otro extremo. Pero dice este relato que cuando los discípulos se suben a la barca, Jesús cansado. O sea, si Jesús se cansó, ¿cuánto más nos podemos cansar nosotros? Dice que ya era de noche, se levantaba muy de temprano, iba a orar, exponía la palabra del Señor, sanaba a los enfermos, y una de las cosas espirituales muchas veces se desgasta mucho más que en lo físico. Entonces Jesús dice que llega, ingresa a la embarcación, ¿y qué pasa con él? Se queda dormido porque muy Dios será, muy Jesucristo será, pero es Dios en un cuerpo humano. Y ese cuerpo se cansa, así como nuestro cuerpo también se cansa. Entonces dice la palabra que Jesús se sube a la barca y lo primero que hace, se va a la popa, tiende su cama y se tira a dormir. Y descansa plácidamente, mientras sus discípulos, que algunos de ellos son pescadores, que conocen el mar de Galilea, pueden navegar tranquilamente porque viven ahí, trabajan en ese mar. Dice que algo pasa de repente a otro. Se levanta una tormenta. ¿Y los discípulos qué pasa? Tienen miedo. Porque no sé si usted ha estado en una lancha, en una embarcación pequeña. Cuando la ola mueve la lancha, parece que es el fin del mundo. Porque la lancha se mueve de un lado a otro. Y yo de repente he visto por televisión y por las redes sociales, cuando hay embarcaciones tremendas y se enfrentan a una tormenta en alta mar, y parece que el agua ya entra por todos lados. O sea, no sé si ustedes lo han visto, pero hay agua por todos lados. Y uno dice, ¿cómo pueden estar ahí? Porque estar en alta mar da temor, da miedo. Entonces los discípulos que eran avesados pescadores, aún así tenían miedo porque la embarcación estaba sucumbiendo. O sea, yo me imagino las tormentas no te tiran un poquito de agua. Las aguas pueden ser de 2 metros, 3 metros, incluso las olas del mar. Cuando chocan en la embarcación, salta el agua, ingresa a la embarcación. Entonces es para tener miedo. No tenían dónde. Pero ¿y sabe? Que Jesús, aunque más tormenta hubiera, estaba durmiendo plácidamente porque estaba agotado, estaba cansado. Pero sus discípulos entraban en pánico, tuvieron miedo y ¿saben? No hicieron otra cosa que ir y molestar al maestro que todo el día había estado caminando de aquí para allá, hablándole a la multitud, sanando a los enfermos. Fueron y lo despertaron. Y Jesús le dice, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué están tan asustados? ¿Qué es lo que está sucediendo? Los discípulos le dicen, ¿no ves que nos vamos a hundir? ¿No ves que esto va a zozobrar? Estoy con ustedes aquí en la embarcación. ¿Cuál es el temor? ¿Se han visto que yo puedo sanar a los enfermos? ¿Se han visto que yo puedo hacer tal cosa? ¿Qué temor tienen si yo estoy aquí con ustedes? Los discípulos se quedaron calladitos y Jesús lanza una palabra. Dice que cuando Él lanza la palabra, el viento y la tempestad desaparecen. Ya no hay más. Dice la palabra que se hizo grande bonanza. Qué linda historia, ¿o no? Es una hermosa historia. Pero nosotros podemos retratar y ver que esta tormenta afectó a los discípulos. Pero nosotros como personas, como mujeres y hombres, también enfrentamos tormentas, que son las tormentas de la vida. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una tormenta, o no? ¿Ha pasado usted por una tormenta de la vida? Algo que parece que ya no hay más
solución, porque la vida tiene de dulce y a graspo. Hay días bonitos, hay días calmos donde estamos en primavera, salimos a la calle, miramos el cielo y como que dan ganas de salir, ¿o no? Pero hay otros días donde está gris, que está oscuro, y que lo único que queremos es quedarnos en casita, no tener conexión con nadie más, estar con las personas que amamos y quedarnos encerraditos en casita. ¿Por qué? Porque la vida tiene de dulce y a gras. Entonces las tormentas de la vida muchas veces, esas tormentas que nos dan a gras, hacen que parezca que nuestra embarcación, que somos nosotros, naufrague. O pareciera que se hundiera. No sé si lo ha sentido usted en su vida. Que de repente no hay fuerzas para nada. No hay fuerzas para continuar. Parece que cargamos con una cruz tan pesada y que como decimos nosotros siempre, es como que somos los mejores guerreros del Señor porque el Señor siempre nos da las batallas más difíciles. Pero aún en esos peores tiempos, aún en esos peores momentos, nosotros sabemos que el Señor está ahí con nosotros. Y Él manifiesta su poder. Entonces también mi pregunta para ustedes: ¿cuántas tormentas de su vida Dios ha calmado? ¿Cuántas tormentas de su vida Dios ha apaciguado? Porque parece que de repente hay algo que nos tiene tan atormentados, tan mal, y que de la noche a la mañana se soluciona. Hay otras situaciones que no se solucionan de la noche a la mañana, pero Dios infunde paz. Dios infunde calma, porque sabemos que Él está, ¿dónde? En esta embarcación que somos cada uno de nosotros. Entonces es ahí donde yo quiero llevar a reflexionar en esta noche a través de esta palabra, donde los discípulos están en medio de la mar y meditemos, el viento arrecia, las olas golpean de un lado a otro y el agua comienza a entrar a la barca y Jesús duerme plácidamente. Muchas veces nosotros pensamos igual que los discípulos, ¿no? Y nos preguntamos nosotros, ¿dónde está Dios? No sé si se ha hecho usted esa pregunta. Cuando ha pasado una tormenta que va golpeando su embarcación, la va atormentando, y la primera pregunta que hacemos nosotros que tenemos fe, pero que desconocemos muchas veces cómo actúa Dios, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios? O ni siquiera nosotros, el mundo nos dice, ¿dónde está tu Dios? ¿O no? ¿Han escuchado ustedes esa pregunta? ¿Por qué la pasas tan mal si tú eres una hija de Dios, si tú eres un hijo de Dios? ¿Por qué vives de problema en problema? Parece que Dios no te escucha. Parece que Dios no te oye. Parece que algo mal estás haciendo. Parece que habrá algún pecado que estás teniendo que el Señor te castiga tanto. Porque muchas veces, incluso nosotros mismos nos castigamos con cuestionamientos en medio de las dificultades porque no entendemos cómo Dios obra, cómo Dios trabaja. Y es por eso que ante ese descontrol de la vida, parece que nosotros nos hacemos siempre la misma pregunta: ¿dónde está Dios cuando todo está descontrolado? Parece que Dios está durmiendo. Parece que Dios no escucha mi oración. Y los discípulos pasaron por lo mismo. Jesús estando en la barca, estando dormido, teniendo temor en su vida, pero hay algo que Jesús quiere enseñarnos. Y hay algo que yo también quiero enseñarles a ustedes. Que no importa la tormenta, no importa los cuestionamientos que nos hagamos, las preguntas innecesarias que nos hagamos, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control de nuestra embarcación. Y cuando nosotros entendemos que Dios siempre tiene el control de nuestra embarcación, sabemos que aunque la tormenta sea gigante, nuestra barca no va a zozobrar.
Por eso cantamos la alabanza, no zozobrará, no zozobrará, aunque porfíe la dificultad, Cristo al timón va. No importa la tormenta de la vida que enfrentemos, no importa la situación que estemos pasando, no importa si parece que Dios no está con nosotros. Nosotros que hemos recibido al Señor a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sabemos que Él va guiando nuestra embarcación. Y si Él la va guiando, no importa, porque mi barca no va a zozobrar. Y puedo estar confiado en el Señor que nuestra barca no va a zozobrar. Y es por eso que lo primero que debemos entender, aparte de saber que Dios tiene el control de nuestras vidas, es que cuando vivimos tormentas, cuando hay tormentas que quieren destruirnos, eso no significa que Dios está ausente. La tormenta no significa que Dios no está con nosotros. Porque Dios sí está con usted. Dios está a su lado. Y dice el versículo, y levantándose una gran tempestad de viento, echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces no importa la tormenta. Jesús está con nosotros. Y aquí hay algo que yo también quiero meditar con ustedes, y es lo siguiente. ¿Quién le dice a los discípulos que pasen de un lado a otro? ¿Quién les dice? Les dice Jesús. O sea, ¿era la voluntad pasar? Y aquí meditemos en lo siguiente. De repente estamos en la voluntad del Señor. Y aún estando en la voluntad del Señor, pasamos por pruebas. Porque hay algo que Dios quiere enseñarnos en medio de la tormenta. El pasar por una tempestad no significa que estamos cometiendo errores. El pasar por dolores en la vida no significa que estamos haciendo las cosas mal. No. Porque si en esta historia Jesús les dice a sus discípulos, pasen de un lado al otro, estaban haciendo la voluntad de su maestro. Pero aún así, estando haciendo la voluntad de Jesús, se levanta la tormenta. Muchas veces hacemos lo bueno. Vivimos nuestra vida con fe. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos amando a Dios, amando a nuestro prójimo. Pero aún estando en la voluntad de Dios, no significa que no vamos a pasar por tormentas. La tormenta es una forma de crecimiento en la vida espiritual. La prueba es para saber de qué estamos hechos, ¿no? Yo siempre les digo, ¿cómo evaluamos que usted sabe? ¿Cómo evaluamos que usted sabe? Profesores. Los profesores, ¿cómo evalúan a sus alumnos? Con prueba, ¿o no? Porque si no hay prueba, no saben si han aprendido, aunque en nuestros tiempos ya ni siquiera van a tener pruebas de aquí a un año más, pero la prueba es el mecanismo histórico que hemos tenido para saber si hemos aprendido. Entonces Dios nos enseña algo. Dios nos dice que tenemos que tener calma en medio de la tempestad, calma en medio de la tormenta. ¿Cómo vamos a probar que tenemos calma en medio de la tormenta? ¿Cómo vamos a tener paz en medio de los vaivenes de la vida? ¿Cómo vamos a saber que tenemos paz? Pasando pruebas. Porque es el mecanismo de Dios para saber qué es lo que hemos guardado en nuestro corazón. Entonces la prueba muchas veces es necesaria. La tormenta de la vida muchas veces es necesaria. Aunque Jesús haya dicho, pasemos al otro lado, esto nos enseña a nosotros que podemos estar nosotros haciendo la voluntad de Dios y aún haciendo la voluntad de Dios enfrentando tormentas. No se castigue porque esté pasando tormentas en su vida. No se haga cuestionamientos porque esté teniendo momentos duros en la vida. De repente esos momentos duros nos hacen más fuertes. De repente esos problemas nos hacen crecer. Y Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros aprendamos a crecer ¿cómo? En medio de la dificultad, en medio
de los procesos. Entonces Dios de repente permite las pruebas. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿quién se salva de la tormenta? Si somos discípulos del Señor. ¿Nos salvamos? No nos salvamos. Todos vamos a pasar por la tormenta. Pero hay algo que tenemos que saber. Que aunque Jesús parezca estar durmiendo, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, no importa la tormenta que venga. ¿Amén? Entonces, esto nos hace a nosotros reflexionar y decirnos también que muchas veces, aunque enfrentemos nosotros las oposiciones de la vida, las pruebas, el desánimo que son parte de nosotros, pero el estar pasando por estos momentos difíciles no significa que Dios nos haya abandonado. Cuando usted se sienta solo, no piense que Dios la ha abandonado. No diga, ¿dónde está Dios? Sepa que Dios está ahí con usted. Porque lo que Dios está haciendo es guiando la embarcación. ¿Se recuerdan de la historia que yo siempre les cuento y ustedes se la saben de memoria ya? Porque también es una alabanza, la alabanza de las huellas. ¿Se recuerdan? Cuando una mujer va junto a Jesús caminando por la orilla de la playa, un hombre va caminando por la orilla de la playa, van felices, contentos, caminando, la vida va avanzando, banqueando las huellas mientras caminan. De repente hay un problema, una dificultad. La mujer o el varón comienza a ver hacia atrás y ve que ya no hay dos pares de huellas, sino que hay un par de huellas. Entonces se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué la ha abandonado? ¿Por qué la ha dejado sola? ¿Por qué no están sus huellas con ella? Y Jesús le dice a la mujer o al varón, le dice, no es que te haya abandonado, no es que te haya dejado sola, que te haya dejado solo. Lo que estoy haciendo es llevándote en mis brazos. Y las huellas que tú estás viendo no son tus huellas, sino que son mis huellas. El Señor nunca nos deja solos, amados. De repente parece que no estuviera, pero el Señor es quien está llevando nuestras cargas. El Señor es quien está guiando nuestra embarcación. Pero para que el Señor haga eso, yo tengo que tener fe en Él. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué le dice Jesús a sus discípulos? Hombres de poca fe. Si saben que yo estoy con ustedes en la barca, ¿por qué tienen miedo? Entonces, lo mismo haría Jesús con nosotros y decía, mujeres, hombres de poca fe. ¿Por qué tienen miedo de los problemas? ¿Por qué tienen miedo de las pruebas, de las dificultades? Si saben que yo estoy con ustedes. Yo estoy guiando su embarcación. Yo tengo el timón. Y si yo tengo el timón, nada malo puede pasar. No sé si usted ha tomado de repente un timón y el timón, cuando uno va descontrolado, hace lo que quiere, ¿o no? El volante en el auto, cuando perdemos el control, aunque lo más lo tiremos, perdemos el control, ¿o no? De repente pasamos por una huella de aceite en la carretera, en el camino, y si no tenemos el mando firme, ¿qué pasa? Nos desviamos y podemos chocar. Pero si tenemos el volante firme en nuestras manos, podemos hacer esto, pero tenemos el control del vehículo, ¿no? Los choferes tenemos el control del vehículo. Por eso lo recomendable es tener siempre las dos manos. Es un consejo para todos, para los que conducimos. Tener las dos manos en el volante. Nosotros en nuestra vida no tenemos ninguna mano en el volante. Pero Dios sí tiene sus manos. Y con Él nuestra embarcación no pierde el rumbo. Él mantiene nuestra embarcación hacia el fin de nuestras vidas, que es la vida eterna. Pero recuerde, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Dios. Confiar en que Él está ahí. La fe se prueba. Nuestra fe se prueba. Y las pruebas pasamos nosotros por procesos. Y muchas pruebas van a haber donde pareciese que Dios no está con nosotros. Porque Dios no tiene la obligación de respondernos siempre. Nosotros pensamos que si oramos, Dios tiene que respondernos, ¿o no? Que si pedimos algo, Dios tiene que dármelo, ¿o no? Lo pensamos, ¿no? Pero si su hijo le pide algo que usted sabe que le va a hacer mal, ¿usted se lo da?
Aunque más llore, ¿o no? De repente, el que está aquí atrásito mío pide cosas insistentemente. Pero uno sabe que no le hace bien. Y aunque más grite, patalee y haga berrinches, uno tiene el control. O parece que uno tuviera el control. Y si uno sabe que le va a hacer mal, le dice no. De repente Dios, cuando nosotros le pedimos, no nos dice nada. Y no nos da lo que pedimos, porque no es lo bueno para nosotros. Dios no tiene la obligación de responder todas nuestras preguntas, todos nuestros cuestionamientos. Usted tiene la obligación de creer siempre en Dios. Independiente de que si Dios responde o no responde en nuestras oraciones. Porque si no basamos nuestra fe en una respuesta. Si Dios no me responde, no voy a la iglesia. Si Dios no me responde, no busco a Dios. ¿Y eso es fe? No. Porque yo no acudo a Dios para que Él responda a mis necesidades. Yo acudo a Dios para entregarle lo que tengo que darle. Porque Él ya lo dio todo por mí. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si Él me amó, y me amó con un amor inagotable, yo tengo que amarlo al Señor. Es como un padre con su hijo, ¿no? Si yo le doy amor a mi hijo, ¿qué va a hacer mi hijo conmigo? El hijo conmigo. Me va a amar. Aunque yo le diga que está equivocado. Aunque yo lo corrija. Aunque yo lo instruya. Él me va a seguir amando. De la misma forma Dios con nosotros. Él nos ama. Entonces, nunca base su fe en pedirle algo a Dios, porque le va a ir mal. Porque cuando Dios quede en silencio, nos vamos a derrumbar. Base su fe en el amor que usted tiene a Dios. Y que Dios siga guiando, ¿qué cosa? La embarcación. Y dice el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Los discípulos estaban desesperados. Y además de ver que el maestro estaba tan cansado, le recriminan. Dicen, pero maestro, ¿no ves que estamos pereciendo? ¿O no? Y Jesús plácidamente dormido, y no sé cómo se haya levantado, porque cuando a uno lo levantan medio dormido, no se levanta del mejor ánimo, ¿no? Pero dice que le despertaron, lo sacudieron a Jesús, pero no era que estuviera ignorando la situación, sino que tenía algo que muchas veces nosotros no tenemos, es paz. Paz en medio de la tormenta. Por eso dice la alabanza, paz en medio de la tormenta. En la tormenta tiene que haber paz, para que la tormenta se pueda apaciguar. Entonces la paz de Jesús no dependía de la circunstancia, ¿o no? No dependía de la circunstancia, sino de su fe. Nuestra paz no depende de la circunstancia que estemos pasando. Muchas veces nuestra paz depende de la circunstancia, ¿no? Lo estamos pasando mal, no hay paz. Pero nuestra paz, escuche bien y grábeselo, nuestra paz no depende de las circunstancias. No depende. Por eso dice la palabra que Dios da una paz, Jesús da una paz que el mundo no la da. Pero es una paz que da el Señor. Y esa paz está en medio de la tormenta. Pero cuando nosotros no encontramos paz por la circunstancia, tenemos que entender que nuestra paz no viene de nosotros. Nuestra paz viene del Señor. Porque Él da paz en medio de la tormenta. Todos nosotros los que estamos acá, la mayoría vivimos el terremoto del 2010, ¿o no? ¿Sí? Todos lo vivimos. Nuestra casa se sucumbió, se movió de un lado a otro. 3 de la mañana, pasadito de las 3 de la mañana,
del año 2010 y todos estábamos desesperados, ¿o no? Cuando se despierta con el terremoto, ¿hay paz en esa situación? No hay paz, porque cuando viene un terremoto, no hay paz. Pero nosotros tenemos que aprender a tener paz en medio de la tormenta. ¿Sabe lo que hice yo cuando fue el terremoto y Daniel es testigo? Se movía la cama, todos salieron de la casa, y yo me coloqué mis zapatitos, mi ropa, tranquilamente. ¿Por qué? Porque mi confianza siempre está en Dios. Y aunque me hubiese muerto ahí, mi vida no depende de mí. Mi vida depende de Dios. Y lo que Dios quiere es que en medio de las situaciones de la vida nosotros aprendamos a tener paz, tranquilidad en el Señor. Por eso el problema no era la tormenta. Porque la tormenta estaba ahí, pero no era la tormenta. ¿Cuál era el problema? El miedo de los discípulos por la falta de fe. Y el miedo es lo que nos atormenta, ¿o no? ¿El miedo la atormenta a usted? Sí, nos atormenta el miedo. Entonces el problema no es la tormenta. El problema es el miedo que provoca la tormenta de la vida. Y es ahí donde tenemos que aprender a confiar y tener paz en el Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. Aprendamos a depender del Señor. Porque Él es quien gobierna, vuelvo a decir, Él es quien gobierna nuestra embarcación. ¿Y sabe lo que hace Jesús cuando se levanta? ¿Qué hace? Lanza una palabra ¿y qué pasa? La tormenta se calma. Jesús es capaz de calmar la tormenta de su vida de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad para calmar las tormentas de la vida. Por eso es que acudimos a Él cuando estamos en problemas. O sea, ¿qué es lo que hace usted cuando está atormentada? ¿Acude al Señor? ¿Ora al Señor? Sí, oramos al Señor porque creemos que Él soluciona nuestros problemas. Pero cuando Él calla, cuando estamos en el pozo del lodo cenagoso y parece que no hay respuesta alguna, dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿Pero cuánto tiempo lo esperó pacientemente? De repente tenemos que tener paciencia para esperar la respuesta de parte del Señor. Porque la respuesta de Dios no es inmediata. Por eso yo les digo, no base su fe en las circunstancias, porque van a haber momentos en que va a parecer que Dios no va a responder. Pero aunque Dios calle, está ahí. Porque como dice la alabanza, cuando Dios guarda silencio, es porque parece que Él está, pues no parece, es porque Él está trabajando. Por eso, cuando clamamos, oramos al Señor, el Señor puede calmar la tormenta de la noche a la mañana como lo hizo acá, ¿o no? ¿Lo puede hacer en su vida? Sí. ¿Lo ha hecho? Lo ha hecho. Pero hay tormentas que el Señor las deja, ¿para qué? Para ir perfeccionando las cosas que tenemos que ir cambiando en nosotros. Para que cada día nosotros nos vayamos amoldeando a la imagen y semejanza del Señor. Porque las tormentas escuchan la voz del Señor. Y las tormentas se calman cuando es el tiempo que la tormenta se calma. ¿Cuánto tiempo estuvieron los discípulos en la embarcación? No lo sabemos. Pero cuando el Señor dijo hasta aquí nomás, ¿qué hizo la tormenta? Se calma. Porque Dios, Jesús, es el único que puede calmar nuestras tormentas. Y ahora para finalizar, el último versículo dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Debemos aprender a confiar en el Señor, aunque parezca que no está. Porque debemos saber que el Señor está ¿con quién? Con nosotros. Ahora mi pregunta para ustedes y ya para finalizar. ¿El Señor está en su vida? ¿El Señor está en usted? ¿Usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida? ¿Usted ha abierto su corazón para que el Espíritu Santo venga y haga posada en usted? Si lo hemos hecho, significa que Dios está con nosotros. Y la palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces,
para ya cerrar la palabra del día de hoy, nosotros debemos entender que aunque la tormenta sea lo más fuerte en nuestra vida, aunque afecte nuestra economía muchas veces, aunque afecte nuestra salud, aunque tengamos conflictos familiares, aunque haya cansancio espiritual en nosotros, hay algo que tenemos que recordar: que Jesús está con nosotros. Jesús está con usted, no lo olvide nunca. Jesús está a su lado. Y aunque el enemigo ruja, aunque la tormenta arrase con todo, Dios sigue siendo soberano. Y si Él es soberano, Él tiene el control y desea lo mejor para su vida. Lo que no tiene que hacer es, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Perder la fe, tener miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. El Señor está a su lado. Las tormentas nunca son eternas. ¿O no? Lo sabemos nosotros. Llovió torrencialmente anoche. El viento, había un viento bien fuerte anoche. Parecía que iba a arrancar las planchas del techo. Pero hoy día en la mañana apareció el sol. Las tormentas de la vida no son eternas. Lo único eterno, ¿sabe lo que es? La fidelidad del Señor. Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. Entonces, por eso cierro. Isaías 41:10, si lo puedes colocar, Isa, por favor, para finalizar. Y grábese este versículo. Apréndaselo de memoria. ¿Qué dice? No temas. El que le dieron a la hermana Lida cuando estaba en el hospital. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabe? No tenemos que decirle a Dios que calme la tormenta, porque la tormenta va a detenerse cuando Dios quiera detenerla. ¿Qué tenemos que pedirle al Señor? Que nos dé las fuerzas y la fe, ¿para qué? Para aprender a atravesar la tormenta. Porque cuando Cristo está con nosotros, todo está bajo control. Todo está bajo control. Y termino con la siguiente reflexión. Ya le he dicho varias veces que termino, pero ahora sí termino. Voy a cerrar esto para no hablar. Cuando uno era hijo, pequeño, no habían problemas, ¿o no? Porque todos nuestros problemas eran solucionados por nuestros padres. Parecía que no había problemas. Nosotros crecimos y nos dimos cuenta que sí hay problemas. Y tomamos en valor lo que nuestros padres hicieron y harán por nosotros. Porque ellos tenían el control de todo. Tenían el control de nuestras vidas. Y a nosotros los problemas no nos afectaban. Cuando el Señor es nuestro Padre, nuestro buen Padre, Él tiene el control de todo. Y nosotros como hijos disfrutamos del control que tiene el Señor sobre nuestras vidas. Amén.